Ya, comenzamos lo que es la grabación del módulo especial, en este caso del día jueves 31 de octubre, donde vamos a hacer el resumen de los contenidos y teoría, algo más compacto, obviamente, para tratar de alcanzar lo que es el tiempo promedio que tenemos con lo que es este Academy, y vamos a repasar lo que son los conceptos principales de los capítulos 1, 2 y 3, ya donde vimos prácticamente lo que eran fundamentos en general, donde vimos prácticamente lo que eran tendencias, velocidades de tendencia y donde vimos escalas y velas japonesas, un tema o una especie de capítulos un poquito más conceptuales, ¿ya? Así que para comenzar, vamos con lo que son los fundamentos y los objetivos. ¿A qué se debe lo que es este académico que buscamos con este curso gratuito, ¿ya? Lo primero es que cuando ustedes invierten en lo que es bolsa, posiblemente se van a encontrar con lo que es renta variable, ya que finalmente la renta variable es un instrumento de riesgo, porque obviamente las rentabilidades nunca están aseguradas, pueden ser buenas como pueden ser malas, ¿ya? Esa variación entre lo que sería una rentabilidad buena y una rentabilidad mala, perdón, depende netamente de la capacidad o la operativa que genere cada inversor y en base a lo mismo, considerando de que CESTI tiene lo que es su aplicación de inversiones, donde están incentivando lo que es invertir en fácil, vamos a generar lo que es un complemento en teoría con lo que sería ir enseñando cómo poder aprovechar estas oscilaciones de mercado, con el objetivo de sacarle provecho a lo que es renta variable y con ello ir generando utilidades y además experiencia, ya porque muchas veces puede que haya gente que esté recién iniciando con lo que sería la inversión en general, ¿ya? Por ende, es importante que vayan generando lo que es experiencia con el objetivo de ir mejorando cada vez lo que es la habilidad de invertir, ¿ya? Tienen que tener en consideración que esto, al igual que cualquier tipo de capacidad o habilidad, depende mucho de la dedicación, el tiempo y la experiencia que vayan ganando en medida a lo que vayan haciendo respecto al desarrollo de mercado. Entonces, eso es muy importante a la hora de generar lo que es utilidades en renta variable. Y a grosso modo, a modo muy general, existen dos grandes estrategias para generar lo que sería una operativa en base a la renta variable o la operación bursátil como tal, ¿ya? Una de ellas, o en general tipos de análisis. Uno de ellos es el análisis fundamental en el cual se analiza lo que es los reportes trimestrales, el estado financiero de una empresa, con el objetivo de poder proyectar un precio y con eso nosotros determinar si es que la empresa o la cotización bursátil de esa empresa va a continuar con lo que sería su impulso al alza a futuro o simplemente va a generar lo que es un retroceso porque tuvo un mal desempeño en el trimestre. Se ve básicamente números, ya cálculos, finanzas, ingresos, etcétera. Y como segundo tipo de análisis, que yo, a mi parecer, son los dos tipos de análisis más grandes y los más utilizados que se subdividen en otros tipos de estrategias, es el análisis técnico, ya que en eso principalmente es lo que nos vamos a tratar de enfocar en lo que es este Academy, perdón, en general, no por un tema de que sea netamente lo que es análisis técnico como tal y que queramos que todos prácticamente operen en base a lo que es análisis técnico. No. Lo que pasa es que hay hay mucho debate en general en lo que es la aplicación del análisis técnico y el análisis fundamental, en lo que son los mercados principalmente. Y sí, tienen obviamente parte razón porque con los dos tipos de análisis se pueden generar utilidades, ¿ya? Pero aquí entra una segunda variable a considerar, es que, y que básicamente se debe a que el mercado en el cual estamos apuntando con lo que es CESTI, obviamente, porque tiene la bolsa estadounidense, próximamente va a tener lo que es la bolsa nacional, pero la bolsa estadounidense, que es donde por lo general se genera la mayor cantidad de flujo de capital en lo que es la operativa bursátil mundial, funciona netamente en base a lo que es liquidez. Entonces, muchas veces hay empresas que por sus reportes trimestrales y por sus estados financieros o números económicos prácticamente, están con ratios fundamentales prácticamente fuera de cualquier tipo de margen. Entonces, eso de cierta manera es una proyección un poquito muy a largo plazo y se separa, entre comillas, de lo que es la operativa bursátil actual, donde juega un papel clave lo que serían muchos algoritmos de alta frecuencia. Ya más adelante, por si acaso, hay un resumen, entre comillas, o un paréntesis. A medida que vayamos avanzando con lo que son los capítulos, ustedes no se van a dar cuenta y vamos a llegar a un punto en el que incluso ustedes van a entender lo que es el HFT, que es prácticamente trading de alta frecuencia,
que son estos algoritmos que lo que buscan es generar liquidez en el mercado en base justamente a movimientos bursátiles, en base a un tipo de análisis. Entonces, como ahora o en la época actual, donde tenemos prácticamente todo de manera instantánea a través de lo que sería Internet, ya no es como antes que uno prácticamente tiene que levantar lo que es la mano para poder comprar una acción. Estos movimientos tan veloces hacen que se genere una mayor liquidez en el mercado. Entonces, un análisis fundamental, si bien es muy bueno para proyectar a futuro, eso no lo discuto con nadie, sí queda un poco obsoleto, al menos bajo mi punto de vista, en base a lo que sería la operativa actual, la operativa de mercado real. Por ende, se desaprovechan muchas oportunidades y oscilaciones de precio en los cuales, si se genera lo que es una expertise o una estrategia con una especie de experiencia bastante fuerte en lo que es desarrollo de mercado, se podría sacar mucho más provecho porque se aprovechan las oscilaciones de mercado. Un ejemplo muy simple es que podemos tener un índice, en este caso, no sé, el IPSA, por decir la Bolsa Nacional, que esté prácticamente hace 2 años en 5.000 puntos y hoy día esté en exactamente los 5.000 puntos, pero resulta que en estos 2 años llegó a 7.000, bajó a 4.000, volvió a estar en 6.500, bajó a 3.000 y generó oscilaciones prácticamente hacia arriba, hacia abajo, y esos movimientos y márgenes son totalmente aprovechables. Entonces, si nosotros solamente no hubiésemos quedado en la posición de 5.000, ahora estaríamos con 5.000 puntos igual, no hubiésemos tenido prácticamente variación porcentual ni utilidades porque estaríamos exactamente en el mismo punto de partida y desaprovechamos prácticamente 2 años completos en lo que sería una operativa un poquito más dinámica y que posiblemente genere utilidades es que se puede aplicar de muy buena manera. Entonces, por eso es que este webinar está enfocado principalmente a lo que sería este tipo de análisis y porque también se le puede sacar provecho a lo que es las funcionalidades que tiene la aplicación de Cesti, que obviamente pueden hacer intradía, no tienen la limitante de las alertas de buena fe, que les impide vender en casos puntuales, por ende se le puede sacar mucho más provecho a lo que sería una operativa un poquito más dinámica y por eso obviamente tenemos el enfoque en este tipo de análisis porque se complementa con lo que es la aplicación, ya que en algún momento más adelante vamos a comenzar a gestionar lo que es ejemplos reales de mercado con lo que sería la aplicación como tal, ¿ya? Así que ahora, aprovechando que estamos comenzando, vamos a hacer el alcance también que más adelante, les anticipo, cuando comencemos a avanzar con los capítulos, vamos a enfocar lo que es el análisis. Primero, en TradingView, que es una herramienta de análisis en el cual vamos a ir revisando indicador por indicador, que es un tema netamente de comodidad, y también con lo que es la aplicación de Cesti. Por ende, es importante que traten de tener ambas plataformas para que vayamos hablando en el mismo idioma y no queden colgados con lo que sería la teoría como tal, ¿ya? Eso a modo paréntesis y continuamos con lo que sería lo primero, tendencias y tipos de órdenes, ¿ya? Tendencias, aquí nos vamos a ir a los gráficos, ya vamos a ver lo que es justamente TradingView para que conozcan la plataforma en caso que no la conozcan, pero esto es TradingView donde básicamente se representan lo que son los gráficos en base a lo que sería un desarrollo bursátil como tal, ¿ya? Lo primero, la tendencia. La tendencia, como su nombre lo indica, es básicamente hacia dónde apunta el desarrollo del precio y que se divide básicamente en 3 grupos generales que en realidad son 2, ¿ya? Pero vamos a explicar más o menos en qué se debe esa diferencia. Tenemos lo que es una tendencia bajista, que es cuando el precio comienza a apuntar hacia abajo y que básicamente se va generando con máximos decrecientes, donde tenemos un máximo, un segundo máximo más bajo que el anterior, un tercer máximo más bajo que el anterior, un cuarto máximo más bajo que el anterior, y eso va indicando que el precio va cayendo, ¿ya? Eso es una tendencia bajista y a modo resumen, se puede trazar de manera visual o generar una representación visual respecto a lo que sería la tendencia con una línea que se denomina LTB o línea de tendencia bajista, que es básicamente la representación gráfica al unir justamente los máximos descendentes, que aquí tenemos, por ejemplo, los mismos máximos que habíamos mencionado, se unen a través de una línea de tendencia y eso es la representación gráfica de mi tendencia, ¿ya? Y aquí hay que tener en consideración de que una línea de tendencia se considera válida cuando tiene 3 puntos de contacto, ¿ya? Porque puede haber lo que sería una línea de tendencia con 2 puntos de contacto, como podría ser esos 2 puntos de contacto, 1, 2, y eso se denomina línea de tendencia tentativa, ¿ya? Cuando genera lo que es un tercer contacto y rechazo, se respeta lo que es esta línea,
se considera una línea de tendencia confirmatoria y ya podemos utilizarla como de manera referencial, ¿ya? Eso básicamente es la tendencia y la línea de tendencia. Y en contraparte tenemos lo que es líneas de tendencia o tendencias alcistas, que es totalmente lo contrario cuando se nos va generando mínimos ascendentes, donde tenemos inicialmente un mínimo, segundo tenemos otro mínimo, tenemos otro mínimo, tenemos otro mínimo y cada mínimo es sobre el anterior, por ende va desarrollando un impulso hacia arriba. ¿Ya? Eso es una tendencia alcista y la representación visual es una LTA, línea de tendencia alcista, que básicamente se traza uniendo los mínimos ascendentes. Mínimo, mínimo ascendente, mínimo ascendente, mínimo ascendente, y el criterio es exactamente el mismo. Dos puntos de contacto, 1, 2, es una línea de tendencia tentativa, y un tercer punto de contacto, de cierta manera, me viene a confirmar lo que sería esta línea de tendencia, pero aquí hay que hacer un paréntesis importante que se debe a que también afecta lo que es el margen temporal en el cual se está desarrollando la tendencia. Por ende, si yo veo que la tendencia partió el 2023 en octubre y ya estamos en prácticamente junio de 2024 y no genera un tercer punto de contacto, yo al menos por mi parte la consideraría confirmada porque está con un margen temporal en el cual no ha generado una pérdida tendencial, ¿ya? Por ende, ahí ya se podría considerar válida a pesar de no tener lo que sería un tercer punto de contacto o punto de cambio, y con ello podemos obviar lo que sería este criterio a modo resumen y a modo dato rosa, entre comillas, en base a lo que yo he visto en el mercado, ¿ya? Además de eso, hay una tercera tendencia que en realidad no es una tendencia como tal, que es básicamente un desarrollo en el cual el precio no genera mínimos descendentes ni máximos ascendentes y como que se encasilla en lo que sería una especie de rectángulo y que eso se denomina prácticamente un rango lateral y que también se puede identificar como tendencia lateral o básicamente sin tendencia. Por eso el alcance de que, si bien son tres tendencias las que se puede desarrollar el precio, a grosso modo son dos, porque la tercera es básicamente que no existe tendencia. El precio prácticamente genera lo que es una oscilación, no genera nuevos máximos, no genera nuevos mínimos, por ende el precio se encasilla en lo que sería un rectángulo. Y eso es básicamente no tener tendencia, ¿ya? Entonces, con estos conceptos claros, entramos a un dicho que es bastante común a la hora de escuchar o generar lo que es una operativa en mercado bursátil, y es que hay que siempre operar a favor de la tendencia. ¿Ya? Eso es muy común que lo escuchen, es muy común que de cierta manera les vayan diciendo, no, hay que siempre operar a favor de la tendencia, no, es que sabes que estás en contra de tendencia, no, no entres en una posición en largo porque el precio está cayendo, entonces vas a operar a contratendencia, y sí, a grosso modo, tiene razón, pero tienen que considerar que eso es en parte un mito. ¿En qué sentido? La tendencia, como la vimos como tal, alcista-bajista, se divide en subgrupos, ¿ya? Entonces, en base a la temporalidad con la que ustedes estén desarrollando lo que sería su análisis, tienen que considerar que las tendencias además generan lo que son tres subgrupos en los cuales se determina lo que es una tendencia principal, que es la más larga de las tendencias y que en este caso sería la tendencia vigente desde que comenzó lo que fue este retroceso, y que son muy útiles para lo que son operativas de largo plazo, ya apuntando idealmente sobre 6 meses o un año. Eso es muy útil operar en base a lo que sería una tendencia de largo plazo o una tendencia principal, ¿ya? Además de eso, dentro de esta misma tendencia principal se van generando unas subtendencias, que serían tendencias secundarias, que son básicamente lo mismo que estábamos trazando, pero que por lo general tienen una inclinación un poquito más elevada, y con ello se genera una aceleración en el movimiento y también una línea de tendencia con un margen temporal un poquito menor, ¿ya? Esas tendencias se denominan secundarias y por lo general siempre se van generando en lo que son rechazos a esta misma tendencia principal. Se genera tendencia secundaria, obviamente se perfora lo que es la tendencia secundaria, pero la principal sigue vigente. Entonces, genera nuevo punto de contacto, genera otra vez un rechazo y se vuelve a generar lo que sería una tendencia secundaria. Entonces, cuando uno escucha lo que es operar a favor de la tendencia y yo apunto a un mediano plazo, idealmente guiarse por tendencias secundarias, porque la tendencia principal, al ser tan extensa en lo que es tiempo, los márgenes porcentuales son muy amplios. Prácticamente estamos hablando
de un retroceso de un 40% en términos porcentuales y que obviamente si es que ustedes operan a mediano plazo o a un corto plazo, esos márgenes porcentuales los van a dejar fuera de competencia, ¿ya? Entonces, para tendencias secundarias siempre es bueno apuntar a lo que sería un mediano corto plazo, porque los márgenes hasta lo que sería un punto de cambio, estamos hablando que se genera un 10% versus lo que sería prácticamente el recorrido completo de un 42%. Entonces, esos márgenes porcentuales se amplían en exceso, su tendencia o su temporalidad de operación es un poquito más corta, por ende, posiblemente los termine sacando por stop loss. Entonces, no vean tendencias principales, si es que operan a largo plazo, y no vean tendencias secundarias si es que van a operar a largo plazo. La principal con largo plazo, la secundaria con mediano plazo. Y además hay una tercera tendencia que es más rápida inclusive que lo que es la tendencia secundaria, que se denomina tendencia menor, ya que sería, por ejemplo, la unión entre estos dos máximos se está generando una línea de tendencia tentativa y el margen temporal es mucho más bajo que lo que sería una tendencia secundaria y obviamente también que una tendencia principal. Entonces, esos márgenes temporales son idealmente recomendados para lo que serían operativas de corto plazo, ¿ya? Porque obviamente los márgenes entre un retroceso y un ascenso también disminuyen en base a lo que sería una tendencia secundaria o lo que sería una tendencia principal, y con ello se pueden aprovechar de mejor manera las oscilaciones de mercado, ¿ya? Entonces, por lo general, cuando ustedes analicen un precio, van a encontrar lo que es una tendencia principal, por ejemplo, alcista, una tendencia secundaria que va a tener una inclinación un poquito mayor respecto a lo que es la principal. Obviamente, un ángulo de inclinación un poquito mayor denota o se determina en base a lo que es una aceleración en el desarrollo del precio, y dentro de la tendencia secundaria van a encontrar subtendencias que son tendencias menores, que son incluso más verticales que la tendencia secundaria, como que fuera una rama que se va ramificando. Entonces, la principal, largo plazo, la secundaria, mediano plazo, y la menor, en este caso, para lo que sería una operativa de corto plazo. Entonces, eso básicamente se genera con lo que serían las tendencias. Y los tipos de órdenes, como les comentaba, se dividen en dos grandes tipos. Por si acaso, los tipos de órdenes son básicamente, o antes de pasar con el tipo de orden, aprovechenme o díganme si es que hay alguna duda hasta acá, para ir resolviendo preguntas a medida que vayamos avanzando con lo que son los contenidos. Si no hay preguntas, continuamos. Ya, vamos a continuar. Tipos de órdenes. Cuando ustedes vean lo que es una operativa bursátil en un broker, una aplicación, en lo que estén, sea lo que estén utilizando, van a encontrar distintos tipos de órdenes, que es básicamente una instrucción en la cual ustedes le dicen al broker cómo quieren vender o cómo quieren comprar, ¿ya? Por eso se llama orden de compra o se llama orden de venta. Entonces, tenemos principalmente, y recuerden, enfocado en lo que es SESTI, tenemos órdenes a mercado como gran grupo de tipo de órdenes y tenemos órdenes límite, ¿ya? Por si acaso, hay otros tipos de órdenes que las vamos a explicar en su momento, pero estos dos, perdón, son los dos grandes grupos o tipos de órdenes principales que van a encontrar a la hora de generar una operativa. Entonces, después de lo que sería una orden a mercado, se pueden subdividir en distintos grupos, muy similar a lo que pasa con la tendencia. Entonces, tenemos órdenes a mercado, órdenes límite, que como su nombre se lo dice, las órdenes a mercado básicamente lo que buscan es generar una ejecución inmediata. Les da exactamente lo mismo el precio en el cual se ejecuta mi orden, porque la urgencia es vender o comprar, ¿ya? Entonces, por eso se denominan a mercado, porque prácticamente tiran lo que es la orden de compra o orden de venta, la tiran a lo que esté el mercado en ese momento. Por ende, prioriza lo que es la velocidad de ejecución. Y la orden límite, a diferencia de lo que es las órdenes a mercado, prioriza lo que es el precio de ejecución. Por ende, cuando yo tiro una orden límite, por ejemplo, de Sokimich, que en este momento está en 38,39, yo la tiro, orden de compra, en 38, no se me va a ejecutar hasta que el precio llegue hasta el nivel de los 38 para poder comprar mi acción y me asegura un precio de ejecución, que son los 38 en los cuales yo configuré mi compra. Ahora, la desventaja que tiene es que al ser una orden con un precio específico, en caso de tener que generar lo que sería una venta en urgencia, no necesariamente tiene que ejecutarse de inmediato. Puede quedarse ahí prácticamente una sesión, dos sesiones, tres sesiones, porque el precio no llegó a 38, llegó a 38,1
y ese coma 1 no es suficiente para ejecutar mi precio de compra en este caso, y el precio se disparó al alza y yo no pude comprar, ¿ya? Por si acaso, la orden límite les asegura un precio o uno mejor. Por ende, si ustedes quieren comprar a 38 y por X motivo el precio saltó a 37, obviamente también se les va a ejecutar a 37 porque es un precio de compra mucho mejor que 38. Entonces, es el precio que ustedes especifican o uno mejor. Ese uno mejor es importante porque lo vamos a revisar al momento de generar órdenes límite bajo lo que es el precio actual de mercado, ¿ya? Entonces, estos dos tipos de órdenes son muy útiles dependiendo de lo que ustedes busquen. Si ustedes buscan lo que es una ejecución rápida, una ejecución donde no afecta tanto lo que es el precio en el cual se compra o se vende mi acción, orden a mercado, porque obviamente les asegura que es la ejecución por sobre, perdón, el precio asegurado en el cual se genera la transacción. Y por contraparte tenemos la orden límite, que es básicamente cuando ustedes quieren generar lo que es una venta o una compra en un precio puntual y dejar la orden vigente hasta que se me ejecute para yo tener un precio asegurado de compra o un precio asegurado de venta, y que por lo general también se utiliza a la hora de generar lo que es algo que se conoce como take profit, que es básicamente cuando yo vendo a un precio para asegurar las utilidades que yo quería obtener. Por ejemplo, compré Sokimich, mismo ejemplo, en 38. Estoy con una posición en 38 y yo creo que el precio va a llegar a 43. Entonces, si yo genero lo que es una posición en 38 y quiero vender a 43 sin, entre comillas, preocuparme tanto en cuanto se está desarrollando el precio, yo genero lo que es una orden límite y obviamente la configuro para que cuando el precio llegue a lo que serían los 43, se me genere lo que es una ejecución de mi orden límite y con eso asegurar la venta y tener las utilidades de la posición desde 38 hasta lo que sería la posición de los 43. Entonces, con eso yo puedo configurar la orden ahora inclusive, y si el precio llega en una semana más, posiblemente se me va a ejecutar igual a los 43 dependiendo de la vigencia que ustedes dejen la orden, ¿ya? La vigencia, por si acaso, entre paréntesis, es el tiempo en el cual ustedes quieren dejar su orden registrada, en este caso, en la lista de espera, entre comillas, de las órdenes que se quedan esperando ejecución. Entonces, por ejemplo, se van a encontrar, al menos en la aplicación, si no me equivoco, tienen dos opciones, donde dice hasta cancelar, que básicamente ustedes ingresan el orden límite y se va a mantener vigente hasta que ustedes cancelen lo que es la orden. Y la otra es vigencia por el día, que significa que va a estar vigente durante lo que dura la sesión bursátil de hoy, por ejemplo, pero cuando ya entremos a lo que es sesión de mañana, la orden se anula automáticamente porque la vigencia es por el día. Entonces tienen que tener siempre en precaución o siempre presente que si ustedes configuran lo que es una orden de compra por el día y pasamos a mañana, ya no van a tener la orden de compra vigente porque se les va a cancelar de manera automática. Así que siempre que traten de generar lo que es una orden límite, vean en el apartado donde dice vigencia que diga hasta cancelar o que diga por el día, que eso es básicamente la configuración de la orden, ¿ya? Así que eso al menos con estos dos subgrupos de órdenes. Por si acaso, ahora vamos a pasar a un concepto que tienen que tener en consideración principalmente con las órdenes a mercado. Así que si tienen alguna duda respecto a estos dos tipos de órdenes, es ahora cuando tienen que decir, porque vamos a entrar en lo que son las precauciones a la hora de ingresarlas. Ya, me imagino que no hay dudas. En todo caso, por si acaso, pueden levantar la mano. Yo termino lo que es la idea y les doy el pase para que me pregunten con micrófono. Ahora, si no quieren preguntar por micrófono, simplemente la dejan escrita en el chat y yo les voy a dar el pase una vez que termine lo que es la idea actual y les respondo. Ya, es un poquito más ordenado, así que ahí ustedes pueden ver cuál de las dos opciones prefieren. Pero ahora vamos a pasar a un concepto que se llama profundidad de mercado, ¿ya? O antes de pasar a lo que sería profundidad de mercado, vamos a ver otro concepto, aprovechando, ya que estamos antes de, para no marearlos tanto con lo que es la teoría. Eh, Cuando ustedes analicen lo que es un gráfico, y por qué es importante que veamos lo que es las velas y la escala antes de pasar a lo que es profundidad de mercado, porque hay una manera muy rápida y muy efectiva de identificar cuando un mercado es poco líquido o cuando hay profundidad, ¿ya? Y se basa justamente en el desarrollo de las velas. Entonces, cuando ustedes se encuentren con lo que es un gráfico técnico, que es lo que estábamos revisando recién en TradingView, eso que tienen en pantalla, se van a encontrar con estos símbolos que son rojos, son verdes, tienen cola, tienen sombra, mecha, como le quieran decir, y tienen una parte que es más gordita. Entonces dicen, oye, pero eso algo me está tratando de decir, y ahora se lo vamos a explicar, ¿ya? Esas figuras se llaman velas japonesas,
¿ya? Se componen por básicamente dos grandes grupos o dos partes que entregan distintos tipos de información. La primera parte de lo que sería esta especie de cuerpo o de vela es justamente el cuerpo de vela, que es esta zona donde se representa en base a un rectángulo, una barra, etcétera, que tiene un color rojo o verde, ¿ya? Le voy a explicar al tiro qué significa cada color. Y también tenemos lo que es una sección delgada, prácticamente como un hilo en este caso, que sería como la mecha de la vela, que sale por arriba o que sale por abajo, ¿ya? Todo eso tiene una explicación. En este caso, la vela japonesa, el cuerpo o esta zona rectangular con un color en específico, representa la diferencia entre el precio cierre respecto al precio apertura. Por ende, donde se me hace la primera figura de la vela es al precio en el que tuvimos la apertura de mercado, ¿ya? Y el precio donde se me cierra este rectángulo o cuerpo es al precio que cerró al momento de tener el cierre de mercado, ¿ya? Tenemos dos informaciones adicionales, que una sería la mecha hacia arriba y la mecha hacia abajo, y que básicamente es la representación gráfica del precio máximo que alcanzó durante la sesión y el precio mínimo que alcanzó durante la sesión, ¿ya? Digo sesión porque esto se basa en base a la temporalidad que están trabajando. Por ejemplo, si están revisando gráficos en temporalidad de un día, una vela representa un día. Si están revisando gráficos en una temporalidad de un minuto, una vela representa un minuto, pero la información es exactamente la misma. Entonces, el color que adopta lo que es la vela va a depender si es que el precio cierre es mayor, en este caso, o menor respecto al precio apertura. En este caso, por ejemplo, vela alcista, como dice, significa que el precio cierre fue mayor al precio apertura y por ende adopta un color verde, ¿ya? Y en el caso de la vela bajista tenemos lo que es una precio apertura, un precio cierre bajo lo que fue el precio apertura y por ende adopta un color rojo. Las mechas no varían en lo que es color porque es básicamente el precio máximo y el precio mínimo que encontró. La gran diferencia se hace en lo que es el cierre o en el cuerpo de la vela, y que, ojo, hay que hacer un alcance muy importante. El desarrollo y el color se adopta en base al precio cierre y apertura, porque no necesariamente tiene que pasar que el precio generó un impulso al alza respecto a la vela anterior, porque, por ejemplo, aquí, muy rápido y muy gráfico, tenemos que el día viernes 2 de agosto el precio de Sokimich cerró en 35,21 y el día siguiente, que fue el lunes 5 de agosto, o sea, día siguiente, día bursátil siguiente, tuvo un cierre en 33,88. Y hasta donde yo sé, 33,88 es mucho menos que 35,21. Por ende, debería decir, oye, pero la vela en este caso es verde. ¿Por qué es verde si cerró más abajo de lo que fue el desarrollo del día viernes? Y aquí es donde entra lo que les acabo de decir, que el color lo adopta no en base a lo que es el cierre anterior, sino que lo adopta en base a lo que fue el desarrollo durante la sesión y que en este caso tuvo una apertura en 33 y cerró en lo que fue 33,9. Por ende, el precio subió respecto al precio al que tuvo la apertura de mercado. Por ende, la vela es verde, a pesar de haber caído respecto a lo que sería la sesión anterior en términos porcentuales. Entonces, así se lee lo que es la información respecto a lo que serían las velas japonesas. ¿Alguna duda hasta acá? No, no tiene nada que ver. Lo que pasa es que, o sea, Héctor, no sé si todos verán el chat, pero me pregunta si el precio de apertura tiene algo que ver con el precio de cierre del día anterior. Y no, no tiene nada que ver. ¿Por qué? Puede pasar, que por lo general también se nota mucho en mercado de Estados Unidos, por ejemplo, Tesla, que tuvo un impulso bastante fuerte. En el caso de Tesla, esta zona que se ve entre el día, prácticamente el jueves 24 y el miércoles 23, donde tuvo el reporte trimestral, tuvimos un cierre prácticamente en torno a los 213 y al día siguiente tuvo una apertura muy violenta a la alza, donde se generó este salto que se llaman gaps, que los vamos a ver también más adelante. Todavía no llegamos al capítulo de los gaps, pero básicamente se generan estos saltos en base al movimiento que se está generando en Estados Unidos en el horario extendido, porque obviamente recuerden que tenemos, a diferencia del horario del mercado nacional, tenemos un horario de premercado y un horario de postmercado que hacen en conjunto lo que es el horario extendido de mercado bursátil.
Y en el caso de Chile, depende de las cantidades de transacciones que se estén generando en la preapertura. Hay una especie de preapertura entre las 9 y las 9:30, donde se ingresan órdenes de compra y de venta. 5 minutos antes de la apertura, que son 9:25 aproximadamente, se genera este cruce de órdenes y dependiendo de la compra y de la venta que haya en el momento del cruce, se generan estos saltos que por lo general van también generando estos gaps y hacen que se genere esa diferencia. Voy a buscar alguna de Chile, a ver. Hace que se genere esa diferencia entre el precio del cierre anterior y el precio de apertura del día siguiente. Por ejemplo, aquí en el caso del Chile, el día 9 de agosto cerró a eso de los 109 y el día lunes 12 de agosto abrió en torno a eso de los 110. Saltó un peso prácticamente solamente con el cruce de órdenes que se generó antes de lo que fue la apertura de mercado, ¿ya? Porque, mira, me imagino que se llama Claudio, pero la diferencia es que depende netamente de la configuración que tenga el gráfico. De hecho, por ejemplo, TradingView, si yo voy aquí a lo que es opciones de configuración, yo puedo utilizar lo que es eh, aquí. Hay una casilla que dice color de barras en base al cierre anterior. Entonces, si yo lo habilito, prácticamente algunas velas van a cambiar de color, porque efectivamente ahí se hace la referencia en base a lo que fue el cierre anterior y no en base a lo que fue el precio de apertura. Pero por defecto, las velas japonesas se leen netamente en base al precio de apertura respecto al precio cierre, ¿ya? Que se dé la opción para ver en base al cierre anterior en netamente para comodidad visual, pero que a mi parecer le juega muy en contra porque un salto en lo que sería el desarrollo de mercado, independiente de que el precio haya caído o subido, como lo que pasó, que habíamos visto recién en Sokimich, ese salto que tuvimos prácticamente de aquí, donde abrimos mucho más abajo y el precio subió y con una vela verde, me da a entender de que durante lo que fue el desarrollo de la sesión, se generó lo que fue un interés bastante fuerte en el papel y por eso cerró sobre lo que fue el precio de apertura, a pesar de haber tenido un salto muy importante y que de cierta manera fue un anticipo de lo que pasó después. Entonces, al tener la referencia respecto al cierre anterior, yo no me doy cuenta de estos efectos psicológicos del mercado, donde tenemos este impulso bastante violento, donde se generó una absorción de venta muy fuerte y que dio inicio a un impulso posterior. Entonces, le juega muy en contra, pero depende netamente de la configuración que tenga cada herramienta de trazado, ¿ya? Y Néstor me pregunta, ¿por qué en el horario spot no se puede operar? Sin embargo, se ve que hay movimiento en el precio esas horas. Aquí te quiero hacer un alcance, Néstor. No sé cuál será tu broker con el que estás utilizando, pero en Cesti sí se puede operar en lo que es horario pre y post mercado, ¿ya? Por si acaso, el horario extendido es un horario que va antes de lo que es el horario spot, que es el horario en el cual se transa la bolsa normalmente, y el post mercado es parte del horario extendido, y no todos los brokers o todas las herramientas, todas las aplicaciones, etcétera, ofrecen lo que son estas herramientas. Entonces, en el caso de Cesti, sí lo ofrece y tú puedes generar lo que es venta y compra en horario post y pre-mercado, ¿ya? Pero eso no es que no se pueda, es netamente quizás el broker o la corredora de bolsa o la aplicación que estás utilizando no te lo permite, pero insisto, en Cesti sí se puede, entonces no es que no te deje, sino que sí te deja, de hecho, ¿ya? Así que volviendo con lo que sería contenido y considerando que estamos viendo las velas, vamos a lo que son las escalas, ¿ya? Voy a acelerar un poquito el contenido porque si no nos vamos a atrasar mucho. Pero la escala del gráfico básicamente se separa en dos, escala aritmética y escala logarítmica. Yo personalmente utilizo siempre escala logarítmica, les voy a explicar por qué. La escala aritmética, en este caso, lo que hace es asignar el espacio en base a lo que es el avance del precio, siempre igual, en base a lo que es la variación de números. Sube uno, le da el mismo espacio. De 6 a 7, mismo espacio. 7 a 8, mismo espacio, porque está avanzando uno, ¿ya? En el caso de la escala logarítmica, no es así. El espacio que se representa de manera visual va de la mano con la variación porcentual que genera. Por ejemplo, de 1 a 2, estamos hablando de que el precio subió un 100% prácticamente, ¿ya? Pero de 2 a 3 el precio no subió un 100%, sino que subió un 50%. Por ende, en la escala aritmética se me representa de la misma forma, pero porcentualmente no es igual. En la escala logarítmica eso no ocurre, no pasa. ¿Por qué? Porque de 1 a 2, como habíamos dicho, es un avance de un 100%, por ende, asigna un espacio en particular, ¿ya? En este caso, de 2 a 3 no es el mismo avance porcentual entre 1 y 2, por ende me lo representa un poco más corto porque es prácticamente la mitad, ¿ya? Pero si yo mido la distancia entre 2 a 4, es exactamente la misma distancia que entre 1 a 2, porque es
porcentualmente lo mismo. De 1 a 2 es un 100%, de 2 a 4 es otro 100%. Y si voy incluso más arriba, de 5 a 10 es exactamente el mismo espacio que tengo de 2 a 4 y de 1 a 2, porque en las tres condiciones el avance es de un 100%. En cambio, en el caso de la escala aritmética, de 5 a 10 no tengo el mismo avance que de 1 a 2, porque no les da el espacio correspondiente en base a lo que es el desarrollo porcentual, sino que sube uno, le asigna un espacio, sube otro, le asigna el mismo espacio. Entonces, eso genera que cuando ustedes analicen gráficos con una extensión de precio, con el que mejor se ve con NVIDIA, con una extensión o desarrollo de precio muy amplio en lo que es la escala de precio, hace que se distorsione. Y, por ejemplo, yo personalmente les recomiendo que siempre utilicen escala logarítmica, porque cuando estamos haciendo un análisis en un gráfico de muy corto plazo, mayor variación no hay. Prácticamente no se mueve nada, ¿ya? Pero cuando tenemos una escala muy grande, donde las variaciones porcentuales son considerables, al cambiar la escala pasa esto. Se me distorsiona absolutamente todo porque porcentualmente no se me representa igual en la escala logarítmica. Y ese es un efecto que se nota muchísimo en lo que es la escala al momento de generar análisis de largo plazo. Entonces, en ese sentido, cuando operen en general, les recomiendo que habiliten lo que es la escala logarítmica porque en largo plazo se van a dar cuenta de inmediato y en corto plazo prácticamente no afecta. Entonces, no tiene sentido ir jugando entre una y otra. Yo personalmente la dejo siempre activada porque me evito configuraciones posteriores. Y si es que no saben cómo configurarla, en TradingView, por si acaso, no todos los analizadores permiten lo que es el cambio de escala. Por ejemplo, Investing no permite. Y en el caso de TradingView, ustedes se van a la esquina inferior derecha, van a encontrar una L. Si la desactivan, aritmética. Si la dejan activada, logarítmica. Y al lado encuentran una A, que no es de aritmética, es de gráfico automático. Si yo desactivo lo que es la A, no se me ajusta en lo que son la escala de manera automática. En cambio, si yo activo lo que es la A, las escalas se me van aumentando o se me van ajustando de manera automática con el objetivo de tener una representación visual mucho más cómoda, ¿ya? Así que eso, al menos con lo que serían las escalas. Y después nos vamos a lo que sería un concepto que se denomina profundidad de mercado, y aquí es donde volvemos con lo que sería el desarrollo de las órdenes. No voy a entrar en detalles con lo que sería la orden stop loss, ¿ya? Por si acaso, stop loss es básicamente una orden que busca generar lo que es una salida de una posición en pérdida, ¿ya? Entonces, se puede dividir stop loss a mercado o stop loss límite, pero conceptualmente es una orden que hace que yo elimine o limite las pérdidas. Entonces, no tiene sentido revisarla porque lo importante es que se entienda el concepto de orden a mercado y orden límite, ¿ya? Y en ese sentido, al momento de generar lo que es una orden límite, tienen que tener en consideración de que es probable de que el precio simplemente no llegue al precio que ustedes quieren comprar. Por ejemplo, si es que yo estoy en Nvidia y quiero comprar, no, yo sé, quiero comprar sí o sí a 100, cerrado, aquí, 100, porque yo sé que el precio va a retroceder y va a bajar de los 100. Estábamos acá, el precio comenzó a subir y comenzó a corregir. Esto todavía no ocurría. Entonces, yo veo que el precio va a caer y digo, no, va a llegar a los 100, yo voy a comprar en 100. Entonces ingreso lo que es una orden en 100, el precio llega prácticamente a 100.94, no se me ejecuta mi orden y el precio comienza lo que es un impulso al alza y me deja a mí fuera de la posición porque la límite es demasiado restrictiva a la hora de generar una posición, ¿ya? Esa es la desventaja que tiene. La otra desventaja que tiene, o perdón, la desventaja que tiene la orden a mercado en base a lo que es el desarrollo rápido, por ejemplo, no, en el mercado yo veo que está acá, ingreso la orden a mercado y se me ejecuta de inmediato. Sí, muy bien. Pero al momento de ejecutar lo que es una orden a mercado, tienen que tener una variable en consideración que se llama profundidad de mercado, ¿ya? Y la profundidad de mercado es básicamente la cantidad de órdenes que hay en el momento o en el momento puntual en el cual yo quiero generar lo que es la transacción. Y como la orden a mercado lo que busca es satisfacer lo que es mi orden, puede ser que tengan, no sé, vamos a hacer el ejercicio rápido, 100, 20, lo voy a hacer desordenado más que nada por un tema de tiempo, ¿ya? Y, por ejemplo, tienen 100 órdenes en lo que sería 10, tenemos lo que es 20 órdenes en lo que sería 9. Ahí le voy a explicar más o menos qué es este ejercicio, ¿ya? Lo que pasa es que lo podría haber tenido antes, pero no me gusta porque voy explicando con lo que es el gráfico. Y tenemos 5 en lo que sería 8. Y después tenemos 200 órdenes en lo que sería los 7, ¿ya? La profundidad de mercado, por si acaso, se ve algo así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo una orden, estas son las órdenes de compra. Órdenes, compra, compra, ¿ya?
¿Qué es lo que pasa? Si yo tengo lo que es una orden de venta, por ejemplo, quiero vender a mercado, porque sí o sí expresión en este momento está en 10, entonces yo quiero vender a mercado porque necesito salir sí o sí. Aquí es donde entra a jugar lo que es la profundidad. Sí, por eso, espera, voy para allá. Eh, hay que jugar con lo que es la profundidad. Entonces tenemos lo que es la compra, ¿ya? Aquí ustedes cuando vean la profundidad de mercado, depende obviamente de dónde estén analizando, que en este caso sería lo que se ve acá arriba, se ven las últimas puntas de compra, punta de venta, se van a encontrar con esto, donde hay 100 acciones que se quieren comprar a 10, hay 20 acciones que se quieren comprar a 9, hay 5 que se quieren comprar a 8 y hay 200 que se quieren comprar a 7. Eso es lo que quieren pagar, son órdenes límite, ¿ya? Por ende, se registran y quedan ahí esperando hasta que se ejecuten. Y yo quiero vender prácticamente 500 o no, quiero vender 300 acciones, ¿ya? Si yo tengo, en este caso, 300 acciones y las quiero vender a 10, yo cuando yo ejecute lo que es la orden a mercado, lo que hace la orden a mercado es buscar ejecutar mis 300 acciones al precio que esté, porque necesita salir rápido, ¿ya? Entonces, al no estar asegurando lo que es un precio mínimo o un precio máximo en el cual se tiene que ejecutar, esas 300 acciones lo que van a hacer, me van a ejecutar 100 en 10, 20 en 9, 5 en 8 y prácticamente 175 en 7. Entonces eso hace que el precio al que yo quería ejecutar mi orden, que supuestamente era 10, no se ejecute en 10 porque me ejecutó incluso en 7. Y eso se debe a que no había profundidad de mercado en el momento en el cual yo ingresé mi orden a mercado y ese efecto en el cual se genera un salto entre los 10 al 7 por poca profundidad de mercado se denomina slippage y eso afecta al momento de la venta y al momento de la compra. Por ejemplo, si fuera al revés, el precio, yo quiero comprar 300 acciones y no tenemos mucha profundidad de mercado, posiblemente si yo quiero comprar a 10, termine comprando en 14, dependiendo de la cantidad de órdenes que haya vigente al momento de yo tirar mi orden a mercado. Y la manera más rápida de determinar si un precio o un activo tiene o no profundidad de mercado, esto es súper rápido, entre comillas, es bajar lo que es la temporalidad del gráfico. Esto es un tip, básicamente un tips operativo, donde ustedes, si por ejemplo van a Nvidia, que es un papel que transa mucho, tiene mucha cantidad de transacciones, por lo general compran y venden en grandes cantidades de capital durante lo que es la sesión bursátil, se van a encontrar que si bajan a gráfico de un minuto, las velas japonesas, que en este caso es lo que habíamos analizado recién y por eso lo quería explicar antes, se forman de manera normal. Tienen lo que es una cantidad de información completa, generan lo que es un cuerpo, generan lo que es mecha y yo puedo analizar inclusive lo que es el desarrollo de esas velas en un gráfico de 5 minutos. Prácticamente tenemos información completa. Eso es un indicio de que el precio tiene muy buena liquidez y muy buena profundidad de mercado. Porque, por ejemplo, si yo me voy a lo que sería una acción que no tiene tanta profundidad de mercado, como sería, por ejemplo, en el Chile, al yo bajar lo que es la temporada gráfica en un minuto, prácticamente no tengo información, no tengo nada, no tengo desarrollo de velas porque no hay profundidad de mercado. Como no hay profundidad de mercado, no tenemos oscilaciones en un minuto entre un precio máximo, un precio mínimo, ni precio cierre, ni precio de venta. Entonces, cuando ustedes vean un activo en particular en el cual ustedes bajan lo que es la temporalidad y se encuentran con esto, es porque prácticamente no tiene liquidez, no tiene profundidad. Y es muy probable que al tratar de generar órdenes a mercado se genere lo que es el efecto del slippage, ¿ya? Por ejemplo, Mercado Nacional, Sokimich. Sokimich tiene mucha mayor información respecto a lo que es en el Chile porque tiene formación al menos de cuerpos de vela. En gráfico de 5 minutos tenemos un poquito más de información. Pero si yo, por ejemplo, me voy, no sé, con una acción que es totalmente seca, como podría ser CCU, si yo me voy a gráfico de un minuto, prácticamente no tengo lo que es información de mercado. Y hay acciones que son incluso menos transadas y prácticamente no hay gráfico en temporalidad de un minuto. Por ende, esto significa que hay poca liquidez y con ello es muy probable que se me genere lo que es el slippage, ¿ya? Así que eso más o menos con lo que sería la profundidad de mercado y las precauciones que tienen que tener a la hora de generar lo que son órdenes y ventas a mercado o utilizar órdenes límite. Y las órdenes límite, por si acaso, aquí hay un error conceptual que siempre se tiende a repetir, es que, recuerden, las órdenes límite me ejecuta lo que es mi orden al precio que yo ingreso o uno mejor. Entonces, mucha gente se confunde y al momento de generar lo que es una orden, en este caso, no, justo en este momento estamos en 132 y yo quiero dejar una orden límite para que se me ejecute en 130.
¿ya? Entonces, ¿qué hacen? Ingresan una orden límite de venta, la configuran en 130, ingresan la orden, la confirman y al momento de confirmar les llega la notificación prácticamente de que se le ejecutó de inmediato. ¿Por qué? Porque ingresó la orden a un precio menor del que quería comprar y como obviamente el precio ahora está en 132 y él quería vender en 130, es un precio mejor que él quería vender, entonces se ejecuta de inmediato. Lo mismo pasa con la compra. Si ustedes ponen una orden de compra sobre lo que es el precio actual de mercado, se les va a ejecutar de inmediato, porque si ustedes quieren comprar en 140 y el precio está en 132, obviamente 132 es un mejor precio de compra que 140, por ende se ejecuta de inmediato, ¿ya? Y hay mucho error a la hora de configurar lo que son las órdenes límite y eso es netamente error del operador, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. ¿Alguna duda hasta ahora? Velocidad ya la vimos. Ya, me voy a saltar lo que es velocidad de tendencia porque es básicamente lo mismo que hablamos con lo que sería, en este caso, tendencias principales, secundarias y menores, ¿ya? Prácticamente mayor inclinación, mayor velocidad de tendencia, entonces es caer en lo mismo. Y la ruptura básica y confirmación les va a ver con los indicadores, ¿ya? Así que para continuar, vamos con lo que son indicadores. Posiblemente nos pasemos unos minutos, les aviso desde ya. Pero con lo que son indicadores, los fundamentos, primero, los indicadores como tal, vamos a lo que es la pestaña indicadores, eh, tienen por función generar indicación, como su nombre lo dice, en base al desarrollo de un precio y utilizando información pasada. La idea es ir complementando lo que es el análisis y tener una referencia de alguna herramienta adicional en base a lo que sería el desarrollo actual y me sirve para yo poder tomar una decisión un poquito más informada, ¿ya? En los indicadores se van a encontrar distintos tipos. Van a encontrar medias móviles que van en el desarrollo del precio, van a encontrar RSI que van a una escala aparte de 0 a 100, van a encontrar lo que es MAC, que es básicamente convergencia y divergencia de la media móvil, que va en una escala que no va de 0 a 100, sino que va con una escala negativa, una escala positiva, con una cota 0 al medio, que es prácticamente un valor 0. Y van a encontrar otros indicadores como por ejemplo ATR, que no van en escala, sino que simplemente me representan lo que es el valor del precio actual, ¿ya? Esos tienen todo por función, por finalidad, tratar de complementar lo que es mi análisis con el objetivo de yo poder tomar una decisión un poquito más informado, en base a lo que es información de mercado. Ahora, hay que tener en consideración que los indicadores tienen que tener unos fundamentos básicos. Y los fundamentos, básicamente, son que nunca están por sobre la tendencia, que quiere decir que el precio, si va con una tendencia fuerte al alza y mi indicador me está diciendo que el precio no, oye, está muy comprado, está sobrecomprado, tiene que revertir en algún momento, no necesariamente tiene que ser así y se le tiene que dar la prioridad a la tendencia, ¿ya? Por ende, nunca hay que priorizar al indicador por sobre la tendencia y es el error que comete la mayoría de los operadores al momento de hacer un análisis, ya que le dan demasiada importancia a los indicadores y es por el segundo fundamento, que es que los indicadores dentro de la fórmula que utilizan para calcular su representación visual es que utilizan información pasada, no utilizan información a futuro, porque obviamente no hay información a futuro. Por ende, utilizan información pasada y al utilizar esa información que viene del pasado, se genera un delay o una diferencia respecto a lo que es el desarrollo del precio actual y se genera un retardo. Por ejemplo, el ejemplo más fácil para identificar esto son las medias móviles, donde voy a cambiar la media amarilla porque quizás no se ve muy bien, pero que las medias móviles son promedios de precio. Entonces, las medias que van más apegado al precio son las que utilizan una menor cantidad de sesiones en su cálculo. Esta negra que se ve acá utiliza solamente 20. La roja que se ve utiliza 50, la azul utiliza 100 y la verde utiliza 200. Entonces, al utilizar 200 sesiones de referencia, si se fijan, las oscilaciones son bastante lentas y por ende va mucho más lento de lo que es el desarrollo bursátil del precio. En cambio, la 20, que utiliza mucha menor cantidad de sesiones, va más apegado a lo que es el desarrollo del precio porque se va complementando con una menor cantidad de sesiones, se va alimentando de información más reciente, ¿ya? Pero se generan estos problemas de todas formas donde el precio genera lo que es una reversión y comienza a subir y la media móvil genera la misma reversión y a subir, pero con un desfase relativamente amplio, ¿ya? Entonces, ese segundo fundamento es el que hace que el indicador tenga desfase respecto al desarrollo del precio y con ello también se me genere que la tendencia es más importante porque es información más inmediata, ¿ya? Por eso es que nunca va por encima de la tendencia.
Y un tercer criterio, a mi parecer, es que no debe, o sea, que idealmente se deben complementar entre ellos, prácticamente. Mientras más indicadores tengan una señalización más concordante entre ellos, donde los dos, por ejemplo, dos indicadores me dicen, no, el precio se va a revertir, tres indicadores el precio se va a revertir, significa que posiblemente la señal de reversión sea mucho más fuerte y con ello yo puedo tomar una decisión un poquito más concreta, ¿ya? Eso son lo que son los fundamentos, a grosso modo, de los indicadores como tal. Y eso, por si acaso, es importante, porque vamos a comenzar a revisar lo que son conceptos de sobrecompra y sobreventa, y cuando veamos lo que son los indicadores puntualmente, vamos a tener ahí siempre presentes estos puntos porque aplican para todos, ¿ya? Por si acaso, no piensen que vamos a revisar los indicadores todos ahora, sino que solamente los conceptos generales, y el próximo capítulo del martes es donde vamos a entrar a revisar lo que serían los capítulos, o sea, los indicadores uno por uno para que sepan más o menos cómo funciona, ¿ya? Así que les voy a explicar más o menos cómo hacer lo que es sobrecompra y sobreventa, y vamos a hacer un paréntesis con unos alcances que tienen que tener una tarea, por si acaso, como una especie de tarea para la casa, para lo que sería la próxima clase del martes, ¿ya? Sobrecompra y sobreventa. En este caso, sobrecompra y sobreventa básicamente indica lo que es un nivel en el cual el precio debería generar algún tipo de reversión porque está excesivamente extendido o porque el precio ya prácticamente no aguanta más escala, ya que en este caso sería el caso de RSI, que va en una escala de 0 a 100, se representa sobre lo que sería un nivel en 80 hacia arriba o de 20 hacia abajo en base a lo que a mí me gusta considerar sobrecompra. Hay algunos que consideran 70 hacia arriba, otros que consideran de 30 hacia abajo, etcétera. Pero lo importante es que de cierto valor hacia arriba ya se considera un nivel de sobreventa y que por lo general estos osciladores tienden a volver a cero o al punto intermedio, que en este caso, en una escala de 0 a 100 es 50, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Cuando el precio genera lo que es una extensión donde el precio busca lo que es un nivel de sobrecompra, que se pone sobre niveles en torno al criterio o el umbral que nosotros configuramos, entre comillas, es muy probable que el precio genere algún tipo de reversión, que es lo que genera en torno a este nivel, que genera una corrección, en este nivel genera corrección, en este nivel genera corrección, y tienden a volver a 50, que sería nuestro nivel intermedio. Entonces, cuando el precio está excesivamente extendido, se determina que el precio está en sobrecompra, perdón, hacia arriba, y el precio debería generar algún tipo de corrección sana para relajar lo que sería el movimiento del precio y no estar excesivamente fatigado, ¿ya? Y en condición inversa está lo que es la sobreventa, en el cual el precio debería generar algún tipo de corrección al alza para poder estabilizar lo que sería el desarrollo del precio y no tener una verticalidad excesivamente fuerte, ¿ya? Entonces, aquí es donde entra el criterio donde se puede decir que un precio puede estar mucho tiempo en sobrecompra o sobreventa, incluso más del que ustedes pueden aguantar una posición. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, hay activos como este, que están prácticamente desarrollando un impulso fuerte al alza y se encuentran mucho tiempo en lo que es sobrecompra y el precio prácticamente no deja de subir. O si nos vamos a un ejemplo mucho más crítico, está este ETF inverso donde prácticamente el RSI no ha superado muy pocas veces lo que sería un RSI 20. Por ende, me dice constantemente, están sobreventa, 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 tenemos que subir, tenemos que subir, tenemos que subir. ¿Y qué pasa? El precio no sube, el precio sigue cayendo, sigue cayendo, sigue cayendo, sigue cayendo, y aquí es el mejor ejemplo de que el precio puede estar mucho tiempo en sobrecompra, y puede, o sea, sobreventa, e incluso puede estar mucho tiempo o más tiempo del que yo puedo aguantar una posición, porque estamos hablando de que prácticamente desde este punto hacia el valor actual es una caída de un 70% y aún no se me revierte lo que es la indicación por RSI, que está en sobreventa. Entonces, aquí es cuando se tienen que acordar de que, oye, pero cuando yo estuve en el webinar de desde cero, me dijo de que la tendencia es más importante. Y aquí los que priorizaron en base a lo que es la tendencia es más importante, posiblemente no lo hayan pasado tan mal como los que vieron que, oye, están sobreventa, hay que comprar, sobreventa, hay que comprar, sobreventa, hay que comprar, en algún momento va a despegar y ya van prácticamente menos 70, menos 80. Entonces, ahí se van a acordar de mí una vez que ustedes empiecen a generar lo que es operativa práctica en mercado real, ¿ya? Pero eso, a grosso modo, con lo que es sobreventa y sobrecompra. Ahora, hay otro tipo de lectura que se basa en lo que serían indicadores, por ejemplo, como el MAC o convergencia y divergencia, que tienen lo que es una cota cero, que básicamente la cota cero es el punto intermedio cero, básicamente donde el precio se generan estas divergencias y convergencias o estos histogramas positivo y negativo, que básicamente lo que les tiene que importar en este caso, voy a cambiar lo que es, me falta una media, que es esa.
Aquí lo que tienen que considerar como sobrecompra y sobreventa en este tipo de indicadores donde oscilan bastante es la distancia respecto al punto intermedio. Cuando el precio está excesivamente alejado de lo que es el punto intermedio, en el caso del MAC, estas reversiones que se van generando tienden a ser más violentas y más sostenidas en el tiempo. Por ende, como no tenemos una escala puntual, porque esta escala varía en base al precio del activo, es que se determina en base a lo que es la distancia respecto a la cota cero, que es este punto intermedio. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos este escape con mucha verticalidad, una sobreventa importante, cuando se genera la reversión porque tiende a volver a cero, se genera de manera muy violenta. Entonces, toma mucha mayor relevancia lo que sería una reversión cuando las medias móviles del MACD están alejados de lo que sería el punto intermedio o cota cero, y eso se denomina sobreventa cuando son hacia abajo y sobrecompra cuando son hacia arriba. Es la mejor manera de tratar de determinar lo que sería una sobrecompra y una sobreventa en base a este tipo de indicador que funcionan con una escala distinta, ¿ya? Pero a grosso modo, porque recuerden que me interesa que sepan conceptualmente qué es sobrecompra y sobreventa, porque esto lo vamos a revisar cuando veamos indicadores uno por uno, ¿ya? Así que eso al menos con lo que es sobrecompra y sobreventa. No sé si alguien tiene alguna duda de momento. Para pasar con lo que sería el último punto, nos faltan las divergencias, que eso es relativamente rápido. Si no hay dudas, continuamos. Voy a configurar por mente para que vean. Voy a terminar, por ejemplo, con lo que es divergencia y voy a explicarle más o menos cuál es el problema que vamos a tener para la próxima sesión y cuál es la solución que yo les doy, ¿ya? Así que continuando, cuando tenemos, como habíamos dicho, el precio y la tendencia siempre son más importantes, pero hay que tener en consideración que hay una variable adicional, que es cuando el indicador me genera o me muestra algo distinto a lo que está desarrollando el precio. Y eso se denomina divergencia, que es básicamente cuando el precio me dice que va subiendo y el indicador me dice que va bajando. Se hace una discrepancia, una diferencia entre lo que está haciendo el precio y lo que está haciendo el indicador. Y que por lo general se genera cuando tenemos movimientos como este. La TAM, por ejemplo, en este máximo que tuvimos en torno a este nivel, si trazamos lo que sería una directriz bajista, voy a tratar de remarcar, porque la vez pasada me dijeron que no se veía muy bien, pero RSI, y lo vamos a hacer negro para que se vea. Si se fijan, cuando generamos lo que fue este máximo en torno a este nivel, el precio comenzó a generar máximos descendentes, en realidad el indicador en este caso RSI, y lo respetó bastante bien en lo que fue la directriz bajista, ¿ya? Mismo sistema de trazado, línea de tendencia bajista, pero en el indicador. Y en el caso del precio, si nos vamos exactamente al mismo punto, que fue el lunes 22 de enero, y comenzamos a unir los máximos, tenemos que el precio fue generando máximos ascendentes. Entonces, claro, aquí se genera una problemática o una diferencia entre lo que sería el desarrollo del precio, que me va generando un impulso al alza, y el desarrollo del indicador, que me va generando un impulso a la baja. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El precio genera lo que es el movimiento, pero el indicador me está tratando, entre comillas, de anticipar de que algo pasa, hay algo raro, porque obviamente el indicador va con un suavizado en base a lo que sería el desarrollo del precio. Entonces, cuando el indicador me comienza a decir, oye, atento, porque se está comenzando a generar divergencia, es porque es muy probable que el precio esté generando agotamiento, ¿ya? O esté generando una posible reversión a futuro. Y que en este caso, si se fijan en el desarrollo que pasó, obviamente, de aquí para abajo, imaginemos que esto no existe, el precio comenzó a generar máximo ascendente, y si se fijan, el precio, una vez que generó este nuevo rechazo, no volvió a buscar lo que era el máximo ascendente, pero el indicador llegó a lo que fue el mismo punto de directriz del desarrollo anterior. Y se generó un rechazo fuerte a la baja que me terminó confirmando con el precio entrando en corrección, ¿ya? Esa divergencia, o en general las divergencias, adoptan el nombre de la directriz que tiene el oscilador. En este caso, RSI tenía una directriz bajista, por ende, la divergencia es bajista, ¿ya? Y si bien no necesariamente tiene que ser una ley prácticamente que el precio va a revertir, sí es una señal de alerta para que ustedes estén un poquito más atentos a la hora de generar lo que es el monitoreo del activo y estar atentos a posibles reversiones al momento de generar un rechazo, ¿ya? Básicamente, a modo resumen, eso es una divergencia. Y cuando esto se genera al revés, en el cual el precio comienza a generar un retroceso, pero el RSI me muestra lo que es una directriz alcista, adopta el nombre del indicador y en ese caso sería directriz alcista y me está anticipando posiblemente un freno en la corrección. Es exactamente lo mismo, pero a la inversa, ¿ya? Así que eso.
Ojo, un punto importante, las directrices bajistas, en este caso divergencia, no necesariamente tienen que ser con el precio desarrollando un impulso al alza. Puede ser también en caso de desarrollar lo que sería una zona de máximos iguales, que si el precio, cualquier diferencia que tenga respecto al indicador, donde el indicador tiene una inclinación bajista, y aquí tenemos un doble techo, no tenemos una inclinación bajista, eso significa básicamente que hay una diferencia entre el precio y el indicador. Y en el mismo caso, aplica lo que es el apellido que le da el indicador, que en este caso sería bajista, ¿ya? Así que esos son los dos escenarios en los que se van a encontrar. No necesariamente tiene que ser con el precio subiendo, también puede ser con el precio generando un rango lateral. Eso también se considera divergencia porque no está conversando lo que está haciendo el precio con lo que está haciendo el indicador, ¿ya? Así que eso al menos con lo que son las divergencias. ¿Alguna duda? Hasta acá, RSI. Y a mí personalmente, si tuviera que elegir un indicador para todo, en general, RSI. La verdad es que no me gustan mucho los indicadores, pero a mí el RSI me gusta muchísimo porque tiende a anticipar rupturas de tendencia, inclusive rupturas de niveles. Lo vamos a ver cuando revisemos RSI en el módulo del martes, porque es uno de mis indicadores favoritos y hay algunos truquitos, trampas que me he dado cuenta que se tienden a respetar bastante bien en base a desarrollos a futuro. Así que les recomiendo que no se pierdan el capítulo del martes porque, ojo, no es solamente teoría, sino que estoy tratando de enfocar lo que es la explicación de los indicadores como tal también en un sistema o un esquema más operativo, donde ustedes sepan cómo identificar, vean algunos trucos que tienen a la hora de analizar, o algunos trucos a la hora de tomar una posición, etcétera, y que de cierta manera les va a servir bastante, ¿ya? Ahora, lo recomendable también es que de manera paralela, considerando, te respondo de inmediato, espera, considerando de que vamos a ir de la mano, entre comillas, vamos a ir prácticamente avanzando en grupo con lo que es teoría, lo ideal es que también generen lo que es práctica en el mercado. Y aquí es donde parte de lo que siempre les digo que este curso, para que ustedes sepan, por lo general son cursos pagados, ¿ya? Es un curso que en cualquier otro lado se los van a tratar de vender y con costos no tan bajos, ¿ya? Entonces, con la idea que tenemos Cesti, o con Cesti, perdón, es que este curso lo hagamos en conjunto sin ningún tipo de costo, porque así ustedes, que son los que participan en estos cursos, se ahorran ese gasto, lo depositan en Cesti y van practicando con lo que sería la operativa como tal y van comparando lo que es teoría con mercado real. Y en vez de haber pagado prácticamente el curso completo, parte de ese capital, o todo el capital, si quieren, lo destinan a invertir, sacan experiencia, que es muy importante, y de cierta manera, en el peor de los casos, van a perder un 50%. Que, por ejemplo, si el curso les vale 100.000, esos mismos 100.000 los depositan en lo que es la cuenta CETI, van a operar, van a sacar experiencia, lo más probable es que pierdan siempre al principio, pero en el peor de los casos van a quedar con 50.000. En cambio, si hubiesen pagado el curso, prácticamente se quedan con cero, y es lo mismo que están teniendo acá. Entonces, en sumatoria rápida, les conviene sacar experiencia con lo que sería ese capital que podrían destinar a algo pagado que aquí están teniendo gratis, ¿ya? Y en la temporalidad que recomiendo para iniciar ustedes, que obviamente, o en general, la gente que está iniciando, lo mejor es siempre analizar en temporalidad diaria, ¿ya? Una temporalidad bajo, lo que sería 1 minuto, 1 hora, 5 minutos, 2 horas, 4 horas, etcétera, los criterios cambian, ¿ya? Mientras más rápida sea la operativa, más distintos serán los criterios y hay que aplicar otros conceptos y otras herramientas a la hora de analizar y que obviamente también los vamos a ver porque vamos a pasar prácticamente por todo el tipo de operativa. A mí me gusta, por ejemplo, operar en 5 minutos. Entonces, no se ocupan las mismas herramientas que se ocupan en un análisis diario, ni tampoco se ocupan las que se ocupan en un análisis semanal. Entonces, hay que ir paso a paso, vamos a adaptar a temporalidad diaria, que es como una temporalidad más universal, y cuando llegue el momento de analizar en criterios más rápidos o específicos, vamos a revisar lo que es herramientas más específicas como lo que sería VWAP, por ejemplo, indicadores más completos, perfil de volumen, área de valor, el POC, etcétera, ¿ya? Pero todo eso va, así que paciencia porque vamos paso a paso. Así que si es que tienen, dame un segundo. Sí, mira, lo que pasa, Néstor, es que estamos tratando de gestionar ese tema. Todavía estamos, como estamos recién empezando, estamos viendo cómo vamos a definir el tema de las grabaciones, porque aparte de eso, tenemos que ver el tema de en qué plataforma se va a subir, por ejemplo, en qué plataforma se van a compartir, cómo los vamos a gestionar, lo que son las grabaciones, cómo vamos a hacer el tema de la difusión, etcétera. Entonces, de momento, estamos grabándolas para registro y en su momento vamos a determinar qué vamos a hacer con ellas, ¿ya? Así que
paciencia, calma, que este es un camino largo, entonces hay que ir viendo el rodaje, cómo se va dando, etcétera, porque la idea es, yo entiendo que hay gente que trabaja y todo, pero la idea es fomentar la participación, entonces vamos a evaluar, generar lo que sería, por ejemplo, el fin de semana, hacer la repetición de la grabación a través de formato de sistema, ustedes se unen, pongo play y prácticamente se repite lo que es la clase, sin resolución de dudas, que sería exactamente lo mismo si es que vieran la grabación, ¿ya? Entonces, ahí estamos gestionando cuál sería la mejor herramienta, pero la idea es siempre potenciar lo que es la participación. Y ahora, vieron paréntesis, ya aprovechando por si acaso, ahora después de lo que eran las divergencias, en la presentación venía lo que eran las preguntas, así que si es que alguien tiene pregunta, la puede hacer ahora por mientras que yo les voy a explicar el problema y la solución para el próximo capítulo, ¿ya? Lo que pasa es que de aquí en adelante vamos a comenzar a revisar indicadores, ¿ya? Entonces, obviamente ustedes pueden utilizar la plataforma que estimen conveniente, pero yo voy a trabajar con TradingView. TradingView, en este caso, no tiene ningún tipo de gestión ni me está diciendo que lleva las clases con esta plataforma, sino que es la que yo utilizo y con la que tengo prácticamente todas mis herramientas. Entonces, obviamente, es la más cómoda para yo poder explicar. Y en base a lo mismo, se van a encontrar con la problemática de que TradingView tiene suscripción mensual, ¿ya? Entonces, la suscripción mensual de TradingView, por si acaso, aquí, perdón si es que suena como propaganda, pero es que es necesario para poder hacer las próximas clases. Y que en este caso TradingView tiene la limitante de la cantidad de indicadores que pueden poner en el gráfico. Cuenta gratuita les permite utilizar 2 indicadores solamente, que serían, por ejemplo, 2 medias móviles. Si ponen una tercera, les va a pedir que paguen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso los va a limitar, porque obviamente no vamos a poder, por ejemplo, comparar entre 4 medias móviles, no vamos a, por ejemplo, comparar en las medias móviles con RSI, vamos a encontrarnos con problemas, ¿ya? Entonces, en base a lo mismo, es que les traigo ese problema, pero también les traigo la solución, porque me gusta entregar soluciones para que podamos trabajar en conjunto y que obviamente no tiene costo, ¿ya? ¿Cuál es la solución? Yo, para los que no me conozcan, aparte de transar en lo que es bolsa, operar en bolsa y estar prácticamente todo el día viendo lo que es operación bursátil, también me gusta hacer indicadores. Entonces, hice 2 indicadores puntualmente que se llaman ATS01 y ATS02, que están específicamente diseñados para hackear el sistema, lo que es TradingView. ¿Por qué? Porque dijimos que ustedes pueden solamente utilizar 2 indicadores, ¿ya? Entonces, la idea es que utilicen en esos 2 indicadores ATS01, ATS02 y volumen, porque volumen no cuenta como indicador, ¿ya? Entonces, aquí ocuparían los que son los cupos que les dan las cuentas gratuitas de TradingView, pero el truco o el hackeo al sistema es que yo en mi indicador incluí más indicadores. Entonces, aquí van a poder acceder a lo que sería media móvil, Bollinger, VWAP, perfil de volumen, trazado automático, Ichimoku, Golden Cross, etcétera. Prácticamente van a poder llenar de rayas lo que es el gráfico, que obviamente lo vamos a ir explicando uno por uno. Pero la cosa es que aquí van a eliminar lo que es la restricción de TradingView con las cuentas gratuitas y por ende no es necesario que generen lo que es una suscripción a TradingView para poder seguir este curso. Entonces, les traemos la solución también en base a lo que es la aplicación en la plataforma, ¿ya? En ATS0 es prácticamente lo mismo, el 2. La única diferencia es que ATS01 está diseñado para los indicadores que están en esta zona y ATS02 para los que están en esta zona, que es un recuadro aparte. Entonces, aquí pueden cambiar entre RSI, pueden ir a DX, pueden cambiar a TR, pueden cambiar a MAC, pueden cambiar a estocástico, pueden cambiar a momentum, que son distintos tipos de indicadores. Entonces, con eso ya no van a necesitar pagar a TradingView y van a poder seguir lo que es este contenido gratuito con una herramienta gratuita y con indicadores gratuitos. Entonces, prácticamente se van a ahorrar todo. Esa es la solución que le traigo al problema inicial, ¿ya? Y también, por si acaso, es que con eso se van a ahorrar lo que es TradingView. Y aquí volvemos al ciclo del principio. Ya se están ahorrando lo que es el curso pagado. Ahora se están ahorrando lo que es la suscripción gratuita, o sea, la suscripción de TradingView. Entonces, con eso lo depositan a Cesti y hacen lo que es práctica. Y vamos avanzando prácticamente con los mismos gastos que iban a tener, pero aquí se los van a estar ahorrando. La única diferencia es que los van a destinar en lo que es experiencia. Así que ese es el objetivo de estos indicadores. Y si es que no me conocen, por si acaso, pueden ir a lo que es mi página web, que se llama atd0.com, y aquí van a encontrar 2 cosas. Primero, esta es la página principal. Les recomiendo que lo vean desde el PC. atd0.com, así como dice ahí.com. Aquí, la pestaña dice Academy. Si ustedes hacen clic, en este caso, van a encontrar lo que es todos los datos respecto a lo que es la próxima sesión. Aquí se van a poder sumar a la del martes. Ya por si acaso ya no hay formulario, no hay nada. Simplemente hacen clic acá y les va a abrir inmediatamente lo que es Google Meets. Así que con esto se pueden unir directamente, ¿ya? Abajo hay algo para que se unan a lo que es la comunidad en Telegram de
de Cesti, donde obviamente también estoy yo, y que ojo, que voy a comenzar a potenciar con algunas herramientas automatizadas y bursátiles, ¿ya? Así que ojo con el cupón Telegram, yo que ustedes también aprovecharía de usar eso, porque vamos a tratar de implementar mejoras en lo que es la comunidad como tal, ¿ya? Y sí, el alcance que está haciendo Vicente es que cuando ustedes hagan clic en esta sesión, pueden entrar solamente los primeros 100. Obviamente, ahora somos 21, porque es un día festivo, es una repetición, etcétera. No sé si a futuro lleguemos sobre los 100, pero en caso de que lleguemos sobre los 100, eh, tiene tope. Entonces vamos a ver ahí cómo lo podemos solucionar. Pero por mientras, les recomiendo que cuando ustedes vayan a sumarse a lo que son estos webinars, ingresen unos 10, 15 minutos antes, ¿ya? Y sí, como dice Vicente, la primera clase que tuvimos antes de partir con el tema de los formularios, etcétera, llegamos a los 100. De hecho, habían prácticamente 10 o 20 personas que estuvieron fuera. Entonces les recomiendo que cuando se sumen, lo hagan antes, porque al hacer con enlace directo es mucho más fácil que la gente entre. De repente hay gente que no le gusta rellenar el formulario, que es latero tener que guardar un enlace. Entonces, con esto ingresan directo, ¿ya? Y para acceder a lo que serían los indicadores, que me interesa que lo vean, se van a lo que es la parte indicadores y bajan, porque el otro no, los otros son otras cosas. Pero acá donde dice indicadores gratuitos se van a encontrar esto, ATS de 0, 1 y 2, ¿ya? Para que se ahorre lo que es TradingView, hacen clic aquí en ATS de 0, 1, se les va a abrir lo que es la plataforma de TradingView como tal, bajan, y aquí donde dice añadir a favoritos, hacen clic. Y con eso están listos. Después ustedes van a lo que es TradingView, y cuando hagan clic aquí en la pestaña indicador, les va a aparecer aquí, en el listado de los indicadores favoritos. Esos son míos, por si acaso. Como les dije, me gusta hacer indicadores, así que tenemos harto. Pero en este caso, usted les va a servir para poder acceder a lo que es ATS de 0.1 y ATS de 0.2. No tiene requisito de acceso, no tienen que hacer nada, simplemente lo agregan a favoritos y los van a poder utilizar de manera inmediata. Y les recomiendo que lo tengan listo para la clase del martes, porque vamos a comenzar a revisar medias móviles y RSI. Y para las medias móviles voy a usar las 4, porque obviamente con eso vamos a ver la cantidad de sesiones que van a utilizar y también vamos a ver lo que son los tipos de media en base a media simple, en exponencial, ponderada, ponderada por volumen, etcétera. Entonces, con eso vamos a poder trabajar a la par, porque si no lo hacen, van a tratar de agregar la tercera media móvil y les va a salir, oye, suscríbete a TradingView, te vale $15 mensuales. Entonces, para evitar eso, hagan este paso, háganse una cuenta gratuita en TradingView, no es necesario que paguen absolutamente nada, y con estos dos se van a ahorrar prácticamente lo que es la suscripción mensual, y eso lo depositan directamente en Cesti y todos ganamos, ¿ya? Así que eso, ¿alguna pregunta hasta ahora? Si no, vamos a dejar, voy a cortar lo que es la grabación y ahí me pueden preguntar de lo que sea. Más que nada me interesa que lo que es el contenido teórico que he grabado, porque obviamente nos sirve de registro. Así que voy a cortar la grabación y después, si es que alguien me quiere preguntar, me pregunta. Esperen un poquito.